Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast sin título. Gracias por escucharme como siempre lo hacen. Gracias por su tiempo. Espero que estos episodios sean de utilidad para todos ustedes. Déjenme sus comentarios. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Si lo creen conveniente, si este canal les aporta, les agradecería bastante. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que vi preciso comentar dado a que existe mucha confusión acerca del tema. Muchas veces utilizamos la palabra soledad para muchas connotaciones, ¿no? Existe esta connotación negativa cuando nos referimos a un sentimiento de soledad. Pero también por otro lado lo utilizamos esta misma palabra, este mismo significante para utilizarla como para también algo bonito. Existe como una especie de dualidad dentro de la misma palabra. Y si de por sí el lenguaje es problemático porque dentro de las mismas palabras y los mismos significantes cada quien interpreta lo que quiere, pues qué mejor que podamos deconstruir este concepto de soledad y tal vez encontrar otros conceptos muy interesantes que también podemos utilizar para referirnos a cosas o más bien conceptos conceptos con los cuales les podamos hacer más justicia a lo que queremos decir. Y este tema lo traje porque se me hizo muy interesante. Estaba leyendo acerca de la historia de la palabra loneliness en inglés. Loneliness es pues soledad en español. Y lo que se me hizo muy interesante de esta palabra es que no era nada común en el lenguaje inglés hasta 1800. No se utilizaba para nada esta palabra, no era concebida. Había otra palabra, o más bien la palabra más parecida que se utilizaba en el inglés era una palabra que era oneliness, que pudiéramos describir como one de uno. Oneliness sería como el estado de. Entonces pudiéramos definir esa palabra de oneliness como el estar con uno, ¿verdad? Porque en esos tiempos, previo a 1800, la gente no creía realmente que estaba solo, porque pues bueno, antes de 1800, antes de que entrara Nietzsche y toda esta revolución científica que dejó a un lado, o con esta frase famosa de Nietzsche de Dios ha muerto, pues bueno, se creía, y bueno, supongo que mucha gente todavía lo cree, mucha gente creyente, se creía en ese entonces que uno nunca realmente estaba solo, sino que la soledad, o en este caso el loneliness, era un estado que uno buscaba, era un estado deseable porque eran los momentos en los cuales uno podía hablar con Dios, en estos momentos de loneliness. Entonces uno no creía que realmente podía estar solo. Pero bueno, luego después viene el individualismo moderno, después del 1800, y es cuando empieza a surgir esta palabra de loneliness, de soledad. Y también había otra palabra que esto se me hace muy interesante porque hay una intersección dentro del español con el inglés. Había una palabra que también se utilizaba como sinónimo de loneliness, que era solitude, solitud en español, que asimismo era utilizada como loneliness, como una palabra, o más bien como un estado deseable, un estado de reflexión, que uno voluntariamente, intencionalmente buscaba esos estados de solitud. Esta palabra existe en el español, pero no es muy usada, ha quedado prácticamente en desuso. Si nos vamos a la RAE, a la Real Academia Española, podemos ver dentro de la definición de solitud que es una carencia de compañía de forma voluntaria, pero solamente tiene esta connotación como un estado. Solitud es un estado, es estar solo. Y podemos encontrar diferencias entre la palabra solitud y soledad. Por otro lado, si tú te metes a la RAE y buscas soledad, efectivamente también se puede utilizar como sinónimo de solitud en la parte o en la connotación de estar sin compañía. Pero la soledad, a diferencia de la solitud, tiene una connotación diferente. Una connotación de sentimiento, un pesar, una melancolía, cosa que no está asociada con la solitud. Entonces aquí podemos empezar a distinguir o a diferenciar estos dos, o a marcar diferencias entre estas dos palabras, entre solitud y soledad. La persona sola, si hablamos de esta connotación, si agarramos esta connotación de sentimiento de la soledad, pues la persona sola puede estar en compañía y aún así sentirse sola. Para una persona que se sienta sola, no necesita estar sin nadie, estar sin compañía. Se puede sentir sola aún rodeada de gente. Y de hecho hay una cita, creo que era de el famoso actor Robin Williams, si bien recuerdo, que decía algo como
que la soledad no es estar solo, sino sentirte solo. Es una desconexión completa de los otros. Eso puede ser la soledad, es un sentimiento. A diferencia de la solitud, que la solitud, como lo vimos en la definición del rey, es un estado, es simplemente estar sin compañía. Y aquí podemos marcar una primera diferencia interesante. La persona sola, independientemente de estar o no con otras personas, se siente sola. La persona solitaria, que solitaria la podemos derivar de solitud, es esta persona que, a diferencia de la persona sola, está sin compañía. Pero el estar sin compañía no significa necesariamente sentirse sola. En este sentido, la solitud es un estado, mientras que la soledad un sentimiento. Una gran diferencia que podemos marcar en un inicio entre estos dos conceptos. También podemos marcar otra diferencia en la intencionalidad, ¿verdad? Porque muchas veces una persona puede estar desconectada o puede estar aislada o puede estar sin compañía en contra de su voluntad. Y es aquí cuando surge a lo mejor ese sentimiento de soledad, ese pesar, esa melancolía. Cuando en contra de tu voluntad estás desconectado de la gente, de los otros, de la sociedad. Entonces ahí también podemos marcar una segunda diferencia entre solitud y soledad, ¿verdad? La intencionalidad. Cuando uno voluntariamente e intencionalmente se aísla de los demás, pudiéramos hablar de una solitud. Pero cuando contrario a la voluntad de uno es aislado, uno es desconectado de los otros, pues podemos hablar entonces de soledad. Y es muy interesante, o creo preciso yo, poder distinguir y poder encontrar palabras que le hagan muchísimo más justicia al sentir. Uno, porque insisto, como dije al inicio, el lenguaje de por sí tiene muchas barreras. Creo que en el momento en que podamos especificar y definir de mejor forma conceptos y que nos puedan servir estas herramientas para significar nuestra realidad, le podemos hacer mucho más justicia. Y por consecuencia conducirnos mejor, entendernos mejor y encontrar palabras que le hagan mucho más justicia, vuelvo a decir y repetir, a nuestro sentir. Y para mí incluso la palabra solitud, si así lo quieres ver, si escuchas el sonido de solitud, se escucha una palabra fuerte, solitud, como enriquecedora, como inspiradora, solitud, ¿verdad? Como casi completud. Y es que eso es precisamente la solitud. En solitud estás siendo dos en uno. Eres tú contigo mismo. Estás siendo dos en uno. Porque estás teniendo conversaciones contigo. Son momentos de reflexión, de introspección. Estás siendo dos en uno. Mientras que en soledad estás siendo uno, desconectado de todos los demás. Porque también estás desconectado de ti cuando estás en soledad. Esa es otra diferencia bastante bonita. En solitud estás siendo dos en uno. Tú contigo mismo. Yo conmigo mismo. Mientras que en soledad estoy desconectado de mí, por lo que soy uno. Desconectado no solamente de mí, sino también de los otros. Qué bonita reflexión esa que podemos hacer sobre esa distinción entre solitud y soledad. Así que bueno, cuéntame, creo que esta es una buena forma de acabar esta reflexión acerca de la diferencia entre solitud y soledad. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado momentos de solitud. Si alguna vez has vivido voluntariamente un aislamiento de los otros, si eres una persona solitaria, la persona solitaria podemos decir, como veníamos diciendo, que es la que se deriva de la solitud. Esa persona solitaria es una persona que le gusta estar sola, pero no necesariamente es una persona que se siente sola. Está consigo mismo. Cuéntame de tus momentos de solitud. ¿Qué haces en esos momentos de solitud en donde voluntariamente te aíslas de los otros? ¿Qué haces? ¿Qué sucede? ¿Qué emociones surgen? Y por otro lado, también cuéntame de tus momentos de soledad, en donde te has sentido solo, aún y con otros, aún y estando con otros, en donde te has sentido desconectado. ¿Qué sientes? ¿Cómo experimentas la soledad? Me gustaría también saber esa distinción de parte de ustedes, cómo experimentan una cosa y la otra. Cómo experimentan la solitud y cómo experimentan la soledad.
que son experiencias completamente diferentes, incluso muy contrastantes muchas veces. Cuéntame un poco de también qué piensas acerca de esta distinción. ¿Te hace sentido? ¿Crees que le hace justicia mucho más al sentir? ¿Te gusta la palabra solitud? ¿Crees que pudieras empezar a utilizarla dentro de tu vocabulario? Cuéntame, ¿qué te parece estas reflexiones que acabamos de hacer? Y muchísimas gracias nuevamente por darte el tiempo de escucharme. Pícale a todos los botones, comenta lo que tú quieras, para que, si crees preciso, este podcast y este contenido pueda llegarle a muchas más personas. Gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.